presentamos ya la tercera etapa del reinado personal de Isabel II. La agitación social creciente provocó la ruptura de Espartero y O'Donnell. Nombrado el líder de la Unión Liberal, presidente del gobierno en julio del 56, se inició un proceso de revisión de la labor del bienio, que finalmente trajo la vuelta de Narváez y los moderados al poder en octubre de 1856. Se volvía así al régimen de la Constitución de 1845. Tras un periodo de 2 años con Narváez y los moderados, O'Donnell y la Unión Liberal volvieron al poder en 1858. Esta época estuvo marcada por la euforia económica, el boom de los ferrocarriles, y por el intervencionismo exterior, guerra de Marruecos, intento fallido de recuperar Santo Domingo, expedición a México. Esta amplia actividad bélica no dio ningún resultado práctico para el país y motivó la dimisión del general O'Donnell. La vuelta de Narváez al poder en 1863 marca el inicio del periodo terminal del Partido Moderado. La inestabilidad política y la deriva autoritaria de los gobiernos caracterizaron esta etapa. Los intentos de insurrección, como el motín de los sargentos de San Gil en Madrid en 1866, fueron duramente reprimidos. El creciente autoritarismo del Narváez llevó a la formación del Pacto de Ostende. Unionistas, progresistas y republicanos salieron para derribar a Isabel II y al régimen moderado. Lo primero que hace O'Donnell al llegar al gobierno es disolver las Cortes de mayoría progresista, convocar nuevas elecciones y restablecer la Constitución de 1845. El general Leopoldo O'Donnell, fundador y líder del partido centrista Unión Liberal, va a ser el nuevo hombre fuerte de los próximos años y aplicará una política de libertad y orden. Durante 10 años, su partido se alternará en el gobierno con los liberales moderados del general Narváez, dejando fuera a los progresistas. Pero hay una ocasión, en 1858, en que O'Donnell logra mantenerse en el poder durante 5 años seguidos, el periodo más largo de un gobierno en todo el siglo XIX. El gobierno presidido por O'Donnell, temeroso de que una nueva revolución le apeara del poder, aplica una receta importada de Gran Bretaña y de Francia: recurrir a la guerra exterior para asegurarse la unidad en el interior. En octubre de 1859, España declara la guerra a Marruecos. El propio O'Donnell encabeza el ejército de 40.000 hombres que parte a la guerra. La guerra de África se salda en un tiempo relativamente corto, 6 meses, con la victoria española. Después de sucesivas derrotas que culminan con la pérdida de Tetuán, Marruecos firma la paz. O'Donnell había logrado unir a todos los partidos frente a la guerra. La paz le permite ahora beneficiarse de los exaltados sentimientos patrióticos de la población, a pesar de que 7.000 españoles han perdido la vida en el empeño. En vista del éxito de la guerra contra Marruecos, O'Donnell insiste en la política de guerras de prestigio en el exterior y toma varias decisiones. Envía a México al general Prim al frente de un ejército de intervención. Manda una expedición militar de castigo a la Conchinchina. Acepta que Santo Domingo se reincorpore a la corona española. Y finalmente desata la Guerra del Pacífico contra Perú y Chile. Toda esta actividad exterior se traduce en una sucesión de fracasos y al final es el motivo por el que O'Donnell se ve obligado a dimitir en 1863. A partir de ese momento se turnarán en el poder los liberales centristas y los moderados, y el general Narváez acabará ocupando de nuevo la jefatura del gobierno. Los progresistas y los demócratas quedan completamente apartados del poder. En vista de eso, optan por no participar ni siquiera en las elecciones y se dedican a la agitación y a la conspiración
como vía para intentar recuperar el mando político. Los sucesivos gobiernos, cada vez más breves y cada vez más débiles, recurren como única respuesta a la represión. El catedrático Emilio Castelar, del mismo modo que otros intelectuales próximos al Partido Demócrata, utiliza las aulas universitarias para difundir sus ideas de cambio. Pero el gobierno de Narváez no está dispuesto a consentir los efectos que provoca el ejercicio de la libertad de cátedra de los profesores. Yo les prometo que estudiaré su petición. Esta es la primera gran revuelta universitaria que se produce en España. Y es también la primera vez que el gobierno recurre a la Guardia Civil para reprimir con dureza una algarada. Tanto la oposición como los ciudadanos reaccionan con indignación ante lo sucedido. A las tensiones políticas se suma en 1866 la llegada a España de la recesión económica que está asolando Europa. Las acciones se desploman y el flujo de inversiones extranjeras hacia nuestro país se paraliza. Se quiebra así la buena racha económica de las 2 últimas décadas, con el correspondiente agravamiento de las tensiones sociales. ...1866 va a ser un mal año para Isabel II y sus gobiernos. La oposición progresista liderada por el general Prim, el héroe de Marruecos, protagoniza al comenzar el año una sublevación militar en Villarejo de Salvanés, provincia de Madrid. El levantamiento fracasa, pero la vía revolucionaria queda abierta. 6 meses después, en junio, los sargentos del madrileño cuartel de San Gil se sublevan también contra el gobierno y reciben el apoyo de los demócratas. Pero son reducidos y 66 de ellos son fusilados. Dos meses más tarde, en agosto, en la ciudad belga de Ostende, se celebra una reunión entre los líderes en el exilio de los progresistas y los demócratas y deciden unir sus fuerzas. Firman un pacto para derribar a la reina y convocar unas cortes constituyentes elegidas por sufragio universal que determinen la forma de gobierno. El general Prim, líder de los progresistas, es elegido presidente del Comité Revolucionario. El gran éxito de ese pacto es que se suma a él la mayoría de los militares unionistas encabezados por el general Francisco Serrano. A ellos les mueve su rechazo a la política cada vez más represiva del general Narváez. A la reina solo le queda el respaldo de los liberales moderados y de su anciano líder, el general Narváez, quien a duras penas mantiene en pie el andamiaje político montado en torno a Isabel II. Pero en abril de 1868 muere Narváez y con él desaparece el último apoyo de la reina.